Muchísimas gracias por invitarme. Quisiera saludarlo y agradecer esta invitación y compartir con vosotros alguna reflexión por empezar esta discusión en estos días, que seguramente va a ser muy intensa y muy útil. Vado a decir alguna palabra en español. Me han pedido de hablar en el idioma con lo cual trabajo, es decir, el inglés o el francés, entonces va a ser el inglés. De otro lado, mi español no es particularmente bueno, es un italiano con acentos diferentes. Mi inglés es un poco más o menos como el español, el francés lo mismo, el italiano es el peor, entonces no había solución alternativa más de concentrarnos en esto. Más que el idioma, cuenta cómo empezar una conferencia. Nosotros en la OECD trabajamos con muchos países. Eso nos dicen que se trata de empezar la charla de manera diferente a segunda del país en el cual uno está. Con lo cual, si está en los Estados Unidos, debe empezar con un chiste. Mas si está en Japón, debe empezar disculpándose. Ahora, como no estamos en Estados Unidos, en Japón, decidió de disculparme por mi chiste. Simplemente porque no lo tengo, y con lo cual vado inmediatamente a tratar la cuestión. Ahora todos tienen la traducción simultánea, si no yo puedo hacerla solo, hablar en español, en inglés, como quieren. Si hay alguna cosa que no se entiende, por favor que levanten la mano y me lo piden, y yo intento de decirlo en italiano modificado. Muy bien. Es un verdadero honor de estar aquí y de hablar de temas con una perspectiva de largo plazo, una perspectiva que en el centro de la OECD empezó hace muchos años, en particular gracias a un investigador, Angus Maddison, que decidió de colectar e identificar datos de largo plazo por explicar qué se estaba pasando en la economía mundial en los últimos 300 años. Este esfuerzo fue particularmente útil y nos ha dado muchísimo insumo. Nosotros continuamos en este análisis, en particular, como siempre pasa, mis colaboradores me han dicho que yo debo hacer un poco de publicidad al centro y me han ponido 3 láminas por hacerlo. Yo no vado a introducir este tema. En el centro cada año hacemos 4 informes principales, 3 Outlook. Uno se llama el African Economic Outlook, que he tenido el honor de presentar el lunes de la semana pasada en Marrakech, donde se ha tenido la asamblea anual del Banco Africano de Desarrollo, porque lo hacemos con el Banco Africano de Desarrollo, con la Comisión Económica per África de las Naciones Unidas, UNECA, y con el PNUD. Hacemos también el Latin American Economic Outlook, que es un documento oficial de la Cumbre Iberoamericana, que presentamos entonces cada año donde se celebra la cumbre. El año pasado era en Cádiz, este año va a ser en Panamá. Es un documento que hemos empezado solo. Yo decidí hace 2 años que se trataba de hacerlo con una institución latinoamericana y a partir de 2 años lo hacemos junto a la CEPAL. Hacemos también el Southeast Asian Economic Outlook, hace 3 años. Lo hacemos solo por el momento, en muy fuerte cooperación con otra institución asiática, en particular el secretariado del ASEAN y AMRO, que es un consorcio de los países del ASEAN más Corea, China y Japón. Ma el documento en particular que me gustaría comentar aquí es el que nosotros llamamos Perspective on Global Development, que es un documento que producimos cada año. La última versión fue lanzada el 15 de mayo en París y ahora lo estamos difundiendo en diferentes lugares. La cosa importante en verdad del centro no es tanto esta publicidad, cuanto marcar su naturaleza institucional. La OECD fue creada en el 61 y fue decidido en este momento que se trataba en esta organización de compartir prácticas de política entre los países desarrollados. En alguna medida hay que decir que la D en el nombre, OECD, no estaba tanto por development o desarrollo, cuanto estaba por donors. En alguna medida que los donantes hacen por el desarrollo. Esta solución no le gustó completamente a algunos políticos de la época, en particular a John Fitzgerald Kennedy, que propuso la creación de un centro de desarrollo en lo cual se podían sentar con la misma voz, como full member,
países desarrollados y países en desarrollo. Esta es la información que cuenta por entender la lógica en la cual opera mi centro, e en particular que conjuntamente a 24 países de la OECD, entre otros España, Italia, Alemania, Corea y otros, hay 17 países que soy miembro a título lleno de mi centro, pero no soy miembro de la OECD. Este países soy, por citar alguno, en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, República Dominicana, ahora Panamá pide entrar, y hay también México y Chile, que soy también miembro de la OECD. En África, el Egipto, el Marruecos, el Senegal, el Cabo Verde, Mauritius, Sudáfrica, y ahora Tunisia pide entrar, y Togo también. En Asia, India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, y ahora Filipinas pide entrar. Entonces, en alguna medida, en mi centro trabajamos con los emergentes y con ellos que ya emergieron, por discutir conjuntamente de práctica de política. No es raro entonces comprender por qué hemos elaborado este tipo de informe. En particular, hace 3 años, el primer número que se intituló Shifting Wealth, nombre que ha tomado algún éxito. Y de esto ahora, switchando en inglés, voy a hablar. In particular, I would like to address 3 aspects of this general shifting wealth, with the starting point, the fact that there is a shifting wealth, then to describe the impacts of shifting wealth on the global economy, and finally, is it shifting wealth sustainable? Are we going to continue in the same direction, or there are emerging questions that ask for answers? Now, let me start with the first point. The first point starts in reality with a little story. One day I was in my office, and there is a colleague of mine, a German guy, that comes in the office and says, Mario, we have seen that Wolfenstein, at that moment was the president of the World Bank, suggested a typology for countries. And in particular, he suggested that there is a type of country, the converging, that are countries that were capable to have a rate of growth more than the double of the OECD average rate of growth. And he said, tell me, Mario, how many countries in the 90s were capable to have a rate of growth more than the double of the OECD? I didn't know. I don't like this type of games. And so I said, tell me. And he said, 13. In fact, these are the countries. They are in red. You see there is China, there is Chile, there are other countries maybe a little bit more difficult to identify, Vietnam and others. So I said, fine, that's very interesting, but so what? And he said, tell me now how many countries had that characteristics in the first 10 years of this millennium, 2000, 2010. They were 13 in the 90s. How many in the 2000? I have to confess I didn't have an answer, so he showed me these slides. I prefer to go back and forward because in itself I think is very significant. This is not the dissemination of communism. I know that many of you would prefer that type of configuration. But this is another type of indicators. Is how many countries had a speed that was absolutely incomparable with those of the developed countries. 83 countries represent a change in the whole geography of the world. It was recalled before with the expression, the center of gravity of the globe is moving. In fact, there is an economist in Oxford or in Cambridge, I don't remember, that is doing this exercise. And he calculated that in the 90s and 40 years ago, more or less the center of gravity of the global economy was in the Azores Islands, which is not surprising because North Atlantic was the economic area that was driving. Now, the same exercise identifies the center of the economy more or less on the eastern border of Turkey, and is still moving. Moving east, if we look things from here, that's our east, it's not necessarily China east. So is this east and is moving south. Now, this phenomenon in itself created a strong discussion. We decided to have a report and to disseminate to my colleague in the different directorates of the OECD. And the reaction was very simple. They said, it's not true.
It's not true. Yes, there is a different rate of growth. It's a phenomena, but it's not a shift in wealth. It's just the fact that certain countries have a different speed on growth, and as such, they are catching up. They are converging, as Wolfenstein was saying, but they are not necessarily we studied carefully the point in which we observe these graphs. And here you see, in one hand, the rate of growth of OECD countries, which is declining, and then you see the rate of growth of the middle-income economies that is growing. Now, what matters here is not the fact that one is growing and the other is declining, it's the length of time that entails this change. If you have different speed of growth for some years, that's fine. But if you have a phenomenon which is continuous over time, this means accumulation of international reserves, means accumulation of investment, at the end means accumulation of wealth. And there is a change, a structural change, under our point of view, that is taking place in the global economy. Now, why this took place now and not before? In other historical phases, we have been confronted with the new industrialized countries, with countries that were originally poor, very poor, with level of GDP per capita lower than Latin American countries. I remember that Gunnar Myrdal, Nobel Prize of Economics, used to think that the continent of the future was Latin America. There was no hope for Asia. Unfortunately, it was not the right story. And still, these countries, the new industrialized countries, were capable to grow very quickly. Despite their growth, the global economy didn't suffer any major. La economía global no sufrió cambios importantes. ¿Por qué ahora hay un cambio? Porque estamos en una situación totalmente diferente. Los nuevos países industrializados son países pequeños en tamaño, lo que significa que tradicionalmente teníamos el desarrollo económico, se producía con el cambio de la población de zonas rurales a zonas urbanas, pero no se movía, por ejemplo, no aumentaban los salarios porque había mayor oferta de la mano de obra. Pero ¿qué ha ocurrido en Hong Kong, en Singapur, en Corea del Sur? Que tras unos años de desarrollo, los sueldos han comenzado a subir al mismo tiempo que el retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque en esas economías se alcanzó el pleno empleo muy rápidamente. Lo que estamos observando ahora es que otros países más ricos como China, Brasil, Rusia, etcétera, donde la oferta de mano de obra en las áreas rurales es indefinido y que va a seguir así durante mucho tiempo, a menos que haya una segmentación del mercado global. Como consecuencia, los salarios van a seguir igual y a pesar de que suba la productividad no aumentarán. Entonces, en los próximos años nos vamos a enfrentar a un cambio importante en la economía, que es la inyección de 1.500 millones de trabajadores a nivel mundial, y esto va a cambiar las condiciones. Otra cosa que es diferente del pasado es que estos grandes países también existen en África, por ejemplo, Nigeria y en otras partes del mundo. Pero ¿por qué China, India, Brasil o Sudáfrica son tan diferentes con respecto a Nigeria? Bien, porque estos países sí tienen capacidades tecnológicas, lo cual no es el caso de Nigeria, Angola u otros países africanos. Como consecuencia, pueden tener salarios bajos, pero al mismo tiempo capacidad para producir productos que se van sofisticando con el tiempo. Eso es lo que hacen. Estos fenómenos están creando cambios estructurales
que llamamos la riqueza cambiante. Y a mí lo que me gustaría hacer hoy es hablar de algunos de los impactos que tiene esta riqueza cambiante y también hablar de algunos de los retos que se nos ponen por delante. En primer lugar, voy a hablar de cosas que, bien, ya se saben, pero me gustaría destacar algunas interpretaciones que se asocian a estos fenómenos. El primero de los fenómenos es este de las clases medias. En las organizaciones internacionales, incluyendo nuestro Centro de Desarrollo, hablamos de las nuevas clases medias de la economía. Lo que es importante con respecto a estas clases medias en la nueva economía es que gracias al desarrollo, Brasil, China e India buscan cada vez más la demanda interna potencial para diseñar estrategias de desarrollo que hagan que su crecimiento sea sostenible. Sabemos que la parte del norte del Atlántico están reduciendo las importaciones y en estos países piensan cada vez más en cambiar su estrategia. Por ejemplo, China, que lo está haciendo. Y no solo porque hay crisis en la zona norte del Atlántico, pero el hecho es que China y Brasil piensan cada vez más en su demanda interna. En la cumbre iberoamericana de Cádiz, bien, esto podría ser una buena noticia para los países del Atlántico Norte, porque así pueden pensar que no están amenazados por los productos de China o de otros países. Pero esto es difícil porque se trata de países que intentan crear una trayectoria de desarrollo después de años en los que su capacidad de crear crecimiento fue débil, fue baja. Y siempre se centró en proporcionar respuestas a las expectativas de la exportación más que las del mercado interno. Y ahora estas clases medias representan una parte importante de la demanda global y pensamos que en 2030 el 80% de la clase media del mundo vivirá en las economías en desarrollo. Luego volveré a hablar de esto. Para nosotros, las clases medias, hablamos de personas con rentas de $100. Lo que estamos viendo también es un cambio en el comercio. En 2009, si tomamos como ejemplo África ahora, no Latinoamérica, en 2009 China superó a Estados Unidos como operador comercial con África. Y de hecho, en términos comerciales, el socio más importante de África es China. Se tiende a decir que es la Unión Europea. Sí, pero la Unión Europea la forman varios países. Si hablamos de países, es China el primero, después Estados Unidos y después algunos países europeos. Y esto resulta crucial porque esto, en los últimos 10 años, África ha duplicado su comercio exterior y este aumento se reparte o se va en gran parte a China y la Unión Europea quiere seguir manteniendo la posición que tenía. Lo que ocurre es que no es solo China, sino que también es India, Turquía, Corea del Sur, Brasil. Y lo que es importante es que cada uno de estos países llevan a África diversas habilidades del comercio. Por ejemplo, en China sabemos que comercia con materias primas e infraestructuras. India trabaja más con el software y en el sector de la informática. Brasil es líder en la tecnología relacionada con la agricultura. Corea del Sur y Turquía. Turquía ha abierto más de 30 embajadas en África en los últimos años y lo que
comercian sobre todo son productos de fabricación. ¿Qué es lo que es interesante? Pues que cada uno de estos países potencialmente pueden ofrecer diversas capacidades y los gobiernos africanos tienen que crear estrategias para elegir y crear relaciones comerciales mediante estrategias que sean beneficiosas para ellos. Lo están haciendo. Esa es otra cuestión. La realidad es que durante muchos años les hemos dicho a estos países que lo último que tienen que hacer es diseñar una estrategia. Lo que tenían que hacer era una política tras otra, una política diferente a la siguiente y así. Pero les hemos dicho que no hicieran ninguna, que no diseñaran ninguna estrategia, porque sería el mercado quien lo resolvería. Pero eso no es necesariamente cierto. Este fue el caso en África, aunque no fue en otros países. En la reunión de la Unión Africana, en otros foros donde se discute, se habla sobre el futuro de África, es cómo diseñar una estrategia para crear una base para el desarrollo. Es decir, no hay una respuesta única y clara, pero sí que hay una oportunidad y ahora mismo se está debatiendo cómo aprovecharla. Digamos que por el momento podemos darnos cuenta que China representa el 17% de las importaciones de África, cuando en 2000 la cifra era del 5%. Y en India y Brasil, que representaban el 4% en 2000, ahora están en un 10%, más o menos han doblado esa cifra. No solo estamos hablando del comercio, sino también de la inversión directa del extranjero. Seguimos observando que hay un importante aumento de la inversión directa del extranjero por parte de las economías emergentes en África. El tercer punto tiene que ver con la organización de la producción. Hay una nueva geografía de la producción. Aquí he intentado representar los 20 primeros fabricantes del mundo y vemos en primer lugar está China y de hecho su parte es del 18% mundial, mientras que el de Estados Unidos fue el 18,2% si usamos el valor añadido. Pero usando el valor añadido, China ya está en primer lugar. Y si vemos China, Brasil, India y la Federación Rusa, incluso también Indonesia, están entre los 20 primeros fabricantes en 2010. Entre ellos ya representan un 28% de la producción mundial. Y esa cuota no deja de aumentar. Si nos fijamos en la fábrica del mundo, no hay una única fábrica. Hay una organización multipolar con varios actores, varias fábricas, si preferís, pero no hay una razón que permita pensar que en perspectiva este número se va a reducir y vamos a volver a esta idea de que todos los asiáticos se van a aliar con China y los demás se van a aliar con Estados Unidos y así tendremos un mundo más equilibrado. Esta idea maniquea de guerra fría, yo pienso que no tiene mucha fundamentación. Lo que importa con respecto a la reorganización de la producción son los nuevos programas que surgen a partir de esta reorganización. La producción se convierte en clústeres
internos dentro de China, hay muchos de ellos, o cadenas productivas o distritos industriales, como se quieran llamar. No estamos hablando de empresas individuales, sino de grupos, de clústeres de empresas que trabajan en conjunto. Esta idea de que las empresas son islas en el océano de la economía mundial, bueno, a veces se puede hacer economía poética como esta, pero esta representación no corresponde a la realidad. Este es el caso de los países emergentes y no solo se están creando estos clústeres, estos grupos dentro de la economía, sino que se están organizando los procesos de producción trasladándolos a otras partes del mundo. Y aquí tenemos las relaciones industriales en Asia en 1995, donde vemos que Japón y Estados Unidos eran los principales socios, y después tenemos la cifra de 2005, no tengo datos más actualizados, pero vemos que el punto de referencia pasa a ser China. Y entonces lo que piensan ahora las empresas chinas es cómo organizamos el proceso de producción, cómo elegimos lo que hacemos, lo que compramos, cómo creamos mejores relaciones de cooperación a lo largo de la cadena de producción. Si leemos el discurso del nuevo líder de China, podemos ver que hay un punto muy importante que habla de mejorar las relaciones con los países socios, con los socios comerciales. En China existe realmente una preocupación por mejorar la relación de la calidad, de la relación con otros socios comerciales. Estas son algunas de las consecuencias de las que quería hablar. Y ahora voy a pasar a mi tercer punto, y es que si esta riqueza cambiante es sostenible, hay algunas respuestas a los retos a los que nos enfrentamos. Bien, voy a destacar de nuevo algunos aspectos, pero creo que son bastante elementales. Vamos a hablar, bueno, ya hablé antes, de las clases medias. Aquí hay un gráfico de las clases medias en el mundo. Quizá no sea muy claro el gráfico, pero lo que significa es que en China y en los países emergentes las clases medias, vemos que la cifra crece, y entre 2000 y 2048 vemos que India, que está en color amarillo, y China en color marrón, y se puede ver que las clases medias están ahí es donde van a crecer. ¿Y por qué esto es una preocupación para el desarrollo de la riqueza cambiante? Hablo de nuevo sobre mi colega alemán, del que hablaba al principio. Me vino a ver después y me dijo: Mario, tengo otro concurso que proponerte, otra pregunta, y es la siguiente. Yo dije: dime, adelante, me he perdido. Voy a moverme un poco porque creo que es un ejercicio interesante y me gustaría hacerlo con ustedes. Bien, aquí está. Bueno, en el norte de África hay un país que tiene una renta media baja, y durante 10 años ha tenido un índice de crecimiento del 5%. Para este año el déficit de los estados era del 3% y la deuda total era del 50%. Dicho de otro modo, este país pudo tener resultados que no ha podido tener ningún país europeo, ni siquiera Alemania. Estos son los criterios. Y este país cumple increíblemente bien con los criterios de Maastricht, con empleo, servicios, etcétera. Así que él me preguntó: ¿de qué país se trata? Y por supuesto yo dije: no lo sé. Y me dijo: es Túnez. Es Túnez antes de la primavera árabe. ¿Por qué es importante esta historia? Porque nos dice que un país que tiene un crecimiento económico excelente era un desastre en lo que se refiere a condiciones económicas y políticas.
hasta el punto de que se produjo una revolución social y política que ya conocemos. Entonces, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Bien, existe una explicación política que dice por qué este país tuvo esta revolución. Pero fíjense en este indicador. Es un indicador en el que se ve el rendimiento en cuanto a crecimiento económico, educación y también el indicador de satisfacción de vida, que bueno, es un indicador subjetivo. Los ponemos juntos y podemos ver que China estaba alineado más o menos. Buen crecimiento económico, buena educación, la satisfacción va en aumento. India, bueno, regular, Costa Rica, Brasil están alineados, pero hay dos países que no están alineados. Es decir, que el crecimiento económico se traduce en una mayor educación, o al menos en un mayor nivel de educación, pero en cuanto a la satisfacción de vida, los ciudadanos no están satisfechos. Y de hecho son dos países donde se han producido revoluciones importantes. Y aquí también podemos añadir un tercer país, que es Chile, con la revolución de los estudiantes hace unos años y con las manifestaciones que actualmente siguen. Y también se podrían añadir otros ejemplos en países en desarrollo. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Es muy interesante porque nos habla de las clases medias. Cuando decimos clases medias, por ejemplo, yo la primera vez que lo oí, lo primero que pensé fue en Nixon, que iba a una feria e iba mostrando una casa de una familia media de Estados Unidos, etcétera, en una casa con dos padres, dos refrigeradores, dos coches, dos niños y dos perros. ¿Ahora estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos a clases medias? No, estamos hablando de gente que ha abandonado la extrema pobreza porque han tenido oportunidades y han conseguido progresar. Pero ¿quiénes son ahora? Son personas que en el 60% de los casos no tienen un coche, ni siquiera uno. Son personas que cuando se jubilan no tienen una jubilación porque la mayoría de los casos trabajan en la economía sumergida. Son personas que si alguien cae enfermo o se muere o se divorcia dentro de la familia, cae de nuevo en la pobreza extrema. Son personas que pueden tener dos padres, pero no siempre, quizá dos hijos, no sé lo de los perros. Pero lo que importa es que son personas vulnerables. Dicho de otro modo, hay un gran potencial. Has dejado la pobreza extrema, pero no tienes una respuesta por parte de la sociedad. Volviendo al caso de Túnez, hace 40 años en el norte de África, el índice de natalidad era de 7 hijos por mujer. Los hijos eran la pensión, como ocurría en mi familia en Italia. Yo vengo de una familia modesta y los hijos eran la pensión. Yo voy a tener hijos para que cuando me haga mayor se ocupen de mí. Ahora el índice de natalidad en el norte de África es 2,1, menos que en Francia. Los niños son la aspiración de la familia. En lugar de comprar un Mercedes, llevas o mandas al niño a la universidad. Pero si después del instituto o de la universidad el niño no encuentra trabajo, ¿qué ocurre? Eres un fracaso para tu familia y de hecho en Túnez es bastante fácil no encontrar un trabajo a no ser que no sea en el mercado negro y así la aspiración de la familia pues se destroza y esto crea enormes tensiones y producir reacciones muy fuertes que pueden incluso llevar a la inestabilidad social y política en estos países. En muchos casos, esto es lo que se llama la trampa de la renta media. En China hay una gran preocupación acerca de esta trampa de las rentas medias. ¿Por qué? ¿Por qué somos incapaces de crear
seguridad con respecto a estas clases en los países en desarrollo. Este es un gráfico de hace bastantes años de Latinoamérica, pero aún así es bastante elocuente. Representa una medición de las desigualdades antes de impuestos y después de impuestos. Es llamativo la parte derecha, ahí están los países de la OCDE, pero vemos que las desigualdades antes de los impuestos, que son los cuadros, se pueden comparar con las de Latinoamérica. Así que muchas de estas historias de que se dicen que la desigualdad es enorme en Latinoamérica, etcétera, bien, podemos creerlo o no, pero yo creo que hay algo más que puede explicar este fenómeno. De hecho, después de impuestos y después de utilizar los impuestos para dar servicios a los ciudadanos, la desigualdad se reduce notablemente. Por lo tanto, los impuestos juegan un papel importante en la redistribución para las personas que son pobres. ¿Qué ocurre en los países en desarrollo, especialmente en Latinoamérica? La diferencia entre antes y después de impuestos es prácticamente nula. ¿Por qué? Al menos hay dos explicaciones. La primera es que los países son muy pobres. Por ejemplo, los ingresos fiscales en Colombia son del 14%, en México del 11,3%. En general, ¿cuál es el nivel de los países de la OCDE en cuanto a impuestos? Es un 35%, no un 13%. ¿Qué se puede hacer? Reducir las desigualdades en los países mediante políticas, y para hacer las políticas se necesita financiación. Y por supuesto hay un argumento muy claro que dice, bueno, la crisis económica en Europa viene del Estado social, pero en realidad el país o los países que más impuestos tienen son los que menos afectados se han visto por la crisis, los países nórdicos. Cuanto más rico es un país, más altos son los impuestos, y solo hay 3 excepciones con unos impuestos muy altos que son Australia y Japón. Y en estos casos la necesidad del Estado de hacerse cargo de estas personas es menor. Vuelvo a Latinoamérica porque es el que tiene niveles más altos de desigualdad, es más bajo en el sudeste asiático y también en África. Y bueno, aquí están los retos. Si los gobiernos no hacen nada en este sentido, puede haber grandes consecuencias. Aquí tenemos los niveles de conflictos laborales en China a lo largo del tiempo y podemos ver que están aumentando. Los salarios también aumentan. Y los cambios en China también tienen en cuenta este aumento en el número de casos de disputas laborales. Volviendo atrás, es que no solo estamos pensando en fenómenos sociales, sino también pensamos en productividad. En muchos países en desarrollo la productividad es baja. Un caso típico es el de Latinoamérica. A pesar de que Latinoamérica empezó con un PIB per cápita mayor que el de Corea del Sur es ahora un país rico, pero antes tenía un nivel de productividad menor al de Latinoamérica, pero Latinoamérica no ha progresado. ¿Por qué? ¿Dónde está la explicación al hecho de que se está en el límite inferior de la productividad? Aquí tenemos un gráfico interesante en el que se ve la inversión en innovación y desarrollo
los que se hacen por parte del sector privado en el eje horizontal. Esperamos un 3% de crecimiento en Latinoamérica, un 5% en el sudeste asiático, es decir, hay un dinamismo claro, pero en cuanto a innovación, este indicador es bastante malo, porque la innovación es el resultado de muchas cosas, no solo de la inversión en I+D+I, pero sin embargo este indicador, cuando lo vemos en términos agregados, tiene su sentido, pero los países en desarrollo, está claro, no invierten en innovación y desarrollo, sobre todo el sector privado, tampoco mucho el público, pero sobre todo el privado. ¿Cuál es la consecuencia de esta situación? ¿Por qué esto podría suponer una amenaza? Pues en varios sentidos, pero en primer lugar me gustaría subrayar o dar algunos datos. En los países de la OCDE, la inversión en I+D+I es 2,3% del PIB. En China es de 1,5%. Hay algunas regiones donde es más alto, bastante alto, pero la media es de 1,5%. En Brasil, la Federación Rusa e India, esta inversión es menor al 1%, y en Latinoamérica estamos al 0,8% en general. ¿Por qué? Este indicador nos dice algo más que el mero interés por la inversión en la innovación. Nos dice, nos habla también de la estrategia económica de estos países. En muchos casos los países en desarrollo son países que producen materias primas. Los que tuvieron especialización pudieron hacer mejor frente a la crisis en 2008, porque había unos conocimientos y unas capacidades que no había antes. También había un incremento en la demanda interna, las clases medias, y también, en tercer lugar, hay una diversificación en las relaciones comerciales, sobre todo con China. Entonces, a Latinoamérica fue golpeada por la crisis, pero fue capaz de recuperarse relativamente rápido. Al mismo tiempo, América Latina fue creando sus relaciones con China mediante la exportación de materias primas. ¿Cuál es el problema en este caso? Que estos países se enfrentan al llamado mal holandés. Es un mal al que se enfrenta Holanda, pero no solo. Consiste en que exportas materias primas, entonces el índice de intercambio aumenta y el empleo aumenta, se pueden aumentar los salarios, los servicios también aumenta, pero la actividad productiva del país no puede soportar este aumento de los salarios, y por tanto se produce un fracaso. Y como consecuencia, la calidad del crecimiento es importante para las condiciones sociales del país. El segundo caso es el productor o la producción de subcontratistas, por así decirlo. Vamos a seguir con Latinoamérica porque existen afinidades culturales. Por ejemplo, Costa Rica se ha beneficiado mucho por la inversión de Intel de hace unos cuantos años, y gracias a esto Costa Rica pudo despegar. Costa Rica tampoco tiene un ejército, y la inversión se tradujo en educación. Y ahora el presidente Chinchilla está diciendo, bien, gracias a la riqueza cambiante hay 83 países que están creciendo. Antes yo podía decir, venid a invertir a mi país, pero ahora tengo mucha más competencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer
para resultar más atractivo, para que mi país resulte más atractivo. El presidente Chinchilla está diciendo que las capacidades tecnológicas que existían en China están creciendo. En el pasado había que ser rápido innovando y luego China era rápida copiando, pero ahora esto ha cambiado. Cada año en la OCDE hacemos un ejercicio que se llama PISA. Medimos la capacidad de niños y niñas de 15 años para leer, para comprender un texto, para hacer cálculo y para escribir. Tradicionalmente hay 3 países que están en lo más alto del ranking: Singapur, Finlandia y Corea del Sur. Bueno, a veces cambian de lugar, pero los 3 primeros siempre son ellos. Hace 3 años hicimos el mismo ejercicio en 2 provincias de China. Estamos hablando de 300 millones de personas, aún así. Bien, ¿cuál fue el ranking de China? China era el primero. Es decir, estamos hablando de una situación que cambia rápidamente y Chinchilla lo entiende. Si yo quiero atraer la inversión, tengo que competir con China, con las capacidades de estas personas que son extraordinarias. Y no solo es China, también está Vietnam, está Malasia y hay muchos otros países. ¿Qué debo hacer? Hicimos otro ejercicio en la OCDE y empezamos a medir el valor añadido y no solo el producto. Calculamos el valor total del producto, no solo el valor añadido del país. Entonces las cifras se alteran un poco. Cuando medimos solo el valor añadido, vemos que México, que es capaz de atraer mucha inversión directa del extranjero, el valor añadido se está reduciendo con el tiempo. Dicho de otro modo, sí, pueden atraer inversión extranjera, pero no son necesariamente capaces de capitalizar esta inversión para crecer más rápidamente. En ambos casos, los productores de materia prima y los productores de la fase de subcontratación se enfrentan a retos. Lo que es importante es cómo refuerzan su competitividad o cómo la crean. No se puede exportar plátanos durante toda la vida. Hay que diversificar la producción. En segundo lugar, es característico de estos países que la diversificación de las materias primas es limitada. Si tomamos los países en desarrollo, nos damos cuenta que muchos de ellos producen de los países desarrollados es que producen también materia prima, pero muchos, muy diferentes, en muchas diferentes fases, y no solo hacen eso. Esto quiere decir que estos países se centran en los procesos de producción muy cerrados de un producto en concreto. Después están las estrategias. En estos países las estrategias para la industrialización pues no están presentes. Durante muchos años fue nuestra culpa, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Vamos a los países y decimos, la mejor política de inversión es que no haya ninguna. Lo mejor es que tratéis de simplificar los trámites administrativos, las regulaciones, etcétera, pero no hace falta que haya un plan en la economía. Está claro que el presidente Obama, por ejemplo, está diciendo lo importante que es intervenir en la economía, como lo está haciendo China. Entonces la imagen está cambiando, porque lo que es importante es saber cómo reforzar la economía
Ahora me he perdido con las diapositivas. Bien, en relación a esto hay un problema con las habilidades, con las capacidades. A ver si soy capaz de mostrarlo. Es fácil ver que cuando les preguntamos a los empresarios cuál es el componente más importante de su capacidad productiva, el que falta en Latinoamérica y en África, te dicen habilidades, capacidades. ¿Esto qué quiere decir? El nivel de escolarización es inadecuado. Bien, sí, pero solo es cierto en una parte. En muchos casos los estudiantes van a la universidad, pero después no necesariamente se incorporan al mercado laboral. Lo que es importante es la historia que os conté acerca de Túnez. El problema de Túnez no era que no tuvieran formación, sino que el mercado no demandaba jóvenes y la economía estaba dominada por monopolios controlados por la familia de Ben Ali, y la privatización llevó al control de la economía por parte de monopolios y de oligopolios, y el sector moderno de esta economía está limitado. Nosotros promovimos la privatización, pero no promovimos leyes de competitividad y de competencia. Y la competencia en estos países es muy débil. Estoy pensando en el ejemplo de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Será fácil pensar a quién me refiero cuando hablo que es una de las personas más ricas del mundo. Lo importante es cómo crear capacidades, pero cómo crear una demanda para esas capacidades que no necesariamente existe. No voy a hablar de los créditos para las pymes, porque bueno, ya he escuchado a los políticos hablar de esto. Saben mejor que yo que hay un fracaso sistemático del acceso al crédito por parte de las pymes, y esto es aún peor en los países en desarrollo. Las pymes tienen grandes problemas de financiación, así que me voy a centrar en otro punto, que es el de las infraestructuras. Como hemos dicho, la competitividad de las empresas tiene que ver con las relaciones que tienen las empresas con los subcontratistas, y hablo sobre todo de, por ejemplo, de las empresas de ingeniería. Si yo tengo un equipo de música, pero uno de los componentes es malo, por ejemplo, el amplificador, pues lo escucharé muy mal. Y esto es lo que ocurre. Si uno de mis colaboradores produce males productos, mi competitividad, mi nivel de competencia va a bajar. Lo mismo ocurre con la infraestructura. La misma empresa, con los mismos trabajadores, tendrá diferentes niveles de productividad según en qué sitio. Por ejemplo, los juguetes en IBI, pues aunque sean iguales las fábricas en otra parte del mundo, los juguetes nunca serán iguales que en IBI. La infraestructura es un componente vital de la competitividad. En muchos casos, las infraestructuras en los países en desarrollo tienen muy mala calidad. En primer lugar está la negociación. En Colombia, este hecho está calculado, se lo dije al presidente Santos. El precio de negociar con las empresas se multiplica por 3 al final del trabajo, lo que quiere decir que el flujo de información no funciona bien y que la infraestructura no funciona. En cuanto a la colaboración público-privada,
Cuando el sector público no sabe qué pedir al sector privado, los acuerdos no funcionan bien. No hablo del sistema de planificación de la infraestructura, que con excepción de Chile, en Latinoamérica, muchos países han desarrollado un análisis serio de las necesidades de infraestructura. Bien, estos eran varios ejemplos, pero lo que quería hacer era hablar de los retos. Rápidamente voy a decir que está ocurriendo algo en los países en desarrollo. Aunque las máquinas se paren, se siguen produciendo reacciones. Lo que vemos es que cada vez más los países piensan acerca de las políticas industriales. Los países en desarrollo se preguntan cómo podemos intervenir, solo a nivel nacional o también debemos involucrar a las regiones en las inversiones, como ha destacado la consejera a este respecto. Brasil o China están pensando cada vez más en descentralizar las medidas. Sudáfrica y Chile son más conservadoras, a pesar de que Chile ha creado agencias regionales para la industrialización, pero en cuanto a las prioridades, ¿cómo nos enfrentamos a la economía sumergida? En cuanto a los objetivos, ¿debemos diversificar la economía o reforzar los sectores que ya tenemos? A veces cuando pensamos en las ventajas competitivas pensamos más en ventajas absolutas que relativas, pero yo creo que a menos bueno, cuando hablamos de los finlandeses pensamos que como son tan tímidos y no les gusta hablar los unos con los otros, a nadie se le habría ocurrido que iban a inventar algo como Nokia. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que en Francia iban a desarrollar o en Italia una industria de muebles si no hay tantos bosques? Lo importante aquí también es la mezcla de políticas. ¿Cómo lo reforzamos? ¿Haciendo políticas industriales solo para las empresas o se trata de una estrategia que también incluya políticas para el mercado laboral, la investigación, es decir, unas políticas en las que se combinen muchos elementos? Daniel ha dicho que también estuve en la política de competitividad regional en la OECD, y lo que es importante es no fijarse demasiado en lo que está haciendo tu colega. Céntrate en lo que estás haciendo en tu área política. El ministro de Finanzas se quiso hacer recortes en todas las áreas. Ahora, en la crisis, tenemos que preguntarnos cómo creamos estímulos. No se puede operar en un solo sector porque los problemas de las personas de tu país no están solo en un sector. Esto es un problema clásico de la burocracia. Tenemos a los ingenieros para las telecomunicaciones, para el agua, para las infraestructuras, pero no hablan entre ellos. La pregunta es, en cuanto a políticas o a estrategias, ¿cómo operamos? Bien, para concluir, porque bueno, como soy italiano, mi madre me obligaba a hablar mucho, todo lo que pudiera, pero bueno, yo creo que ya he cumplido con el mandato de mi madre, así que voy a ir llegando a las conclusiones. Y voy a decir, bien, hemos visto que hay un cambio mundial, hemos visto que este cambio mundial está llamado a continuar, que entraña consecuencias, va a cambiar la estructura social, la organización de la producción, va a cambiar muchas cosas en el mundo y sin embargo no es seguro que este cambio va a ser sostenible para siempre. Hay problemas y estos problemas tienen que ver con la satisfacción de vida de los ciudadanos, la incapacidad de aumentar la productividad
educación, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. Bien, podría haber algunas políticas, algunos países las están haciendo. Yo no estoy sugiriendo que lo hagan, pero yo simplemente estoy registrando lo que hacen países como Brasil o Sudáfrica con sus esfuerzos en reconvertir la economía. India, China en particular están haciendo importantes políticas de inversiones, y ahora Colombia, con las regalías de las minas, quiere utilizar el 50% de las regalías para un fondo anticíclico, para la educación y para las infraestructuras regionales. Muchos países están pensando cómo podemos intervenir. Pero si esto es una tendencia, yo no digo que deba ser así o no, sino que simplemente lo estoy poniendo sobre la mesa. Pero lo que podría ser interesante es qué podemos aprender del pasado para evitar repetir errores del pasado. En las políticas macroeconómicas, bueno, no sé si hemos hecho errores, quizás sí. Si estamos en la crisis, pues a lo mejor sí, nos hemos equivocado en algo. Pero creo que hay algunos puntos que es importante subrayar. No se asusten que no voy a ir en detalle uno por uno. Pero cosas que no funcionaron en el pasado fueron, por ejemplo, los subsidios, las ayudas indiscriminadas. La idea es sencilla. Si tenemos una región que no funciona, por ejemplo, en España, las regiones del sur, vamos a dar ayudas y subsidios a estas empresas para que compensen las pérdidas, pero con estas compensaciones cerramos las desigualdades y creamos un campo libre para las inversiones. Pero esto no funcionó, no ha funcionado en mi país tampoco, donde las pymes de la parte sur del país recibían dinero, no sabían qué hacer con él y al final lo que hacían era comprar la misma máquina que ya tenían. Entonces, esto no lleva aparejado necesariamente un incremento de la productividad. Y estos mecanismos suelen crear un mecanismo de asistencia que no fomenta la competitividad. Otro es también el apoyo sin fin, es decir, yo te voy a dar apoyo financiero para siempre sin necesidad de que tengas que cumplir ningún objetivo. Hay empresas a las que financiamos para que cambien. Imaginen que está con su novio o con su novia y le dice, bueno, te quiero siempre y cuando cambies. El problema de las pymes no es su tamaño, sino que están aisladas. A veces sí, trabajan con otras. Empresas pequeñas son como empresas grandes, pero sin techo, y pueden competir en muchos sectores. Entonces, el objetivo aquí no es prestar un apoyo sin fin y sin condiciones, sino que hay que dar un apoyo adecuado a las empresas. El problema es que hemos dado a las pymes el mismo apoyo que a las empresas grandes, pero con menos dinero. Había expertos en la organización de grandes corporaciones que iban a las pymes, les decías, tienes que tener un departamento de marketing, un departamento de no sé qué, cuando la empresa tenía 4 empleados. Una cosa que tampoco funcionó fue lo que llamamos en Italia catedrales en el desierto. Inversiones muy importantes en una región sin pensar realmente en las ventajas competitivas de la región en concreto. ¿Por qué? Porque las burocracias centrales no saben cuáles son las condiciones reales de la región ni las ventajas reales. Y
son las personas de las regiones las que saben lo que está ocurriendo. Lo que se necesita es tener ambas partes sobre la mesa, pero esto no se hacía. Las únicas decisiones eran las elaboraciones de un economista que no tenía ningún contacto con la realidad y se basaba en cálculos muy generales. El cuarto punto, ya lo he mencionado, la competitividad. Siempre prestamos apoyo a empresas, pero no hemos pensado en políticas de competitividad, porque nuestras políticas están atrapadas por los grupos grandes. Y nunca pensamos en políticas no anticompetencia, perdón, no competitividad. En los países en desarrollo hay una gran discusión acerca del proteccionismo. Si nos olvidamos de la dimensión política, nos preguntamos, ¿debemos tener este tipo de leyes o no? Por ejemplo, en Corea, una vez que abrieron la frontera, gracias a la competencia, se pudo organizar el país y el país fue capaz de competir. A veces es interesante que cuando hablamos de las políticas industriales, la visión ortodoxa, tradicional, es que si hacemos estas políticas te vas a ver atrapado, pero ya estamos atrapados. ¿Cómo intervenimos para evitarlo? Y finalmente, no quiero extenderme más, es el horizonte a corto plazo de estas políticas. A veces pensamos que se necesita, o pensábamos que necesitábamos grandes inversiones, pero a veces lo que se necesitaba era creatividad y aclarar realmente lo que pretendía hacer el gobierno. Observamos tendencias en esta dirección, es una tendencia en las políticas. Y bueno, lo que he venido a decir se puede resumir en pocas palabras. Estamos en un mundo con riqueza cambiante. Aparecerán problemas a los que nos podemos enfrentar con políticas adecuadas, y no son necesariamente las mismas políticas que hemos aplicado en los países de la OCDE. La política de innovación no va en una única dirección. Hay políticas de innovación que se hacen en el sur que deberíamos importar. Creo que no hay duda de que podemos aprender mucho de Roberto Labaña y cómo han trabajado con la crisis en Argentina. Y por lo que sé, está siendo consultor de empresas privadas en Europa, pero no por gobiernos. También podemos aprender mucho de las políticas fiscales que están aplicando muchos países en desarrollo, y también tenemos que aprender de las medidas para luchar contra la pobreza que se han inventado en México, en Brasil, en Bangladesh, y que ahora se aplican en 83 países. El último en aplicarlo ha sido el Ayuntamiento de Nueva York. Lo que es cierto en un mundo en donde la riqueza cambia es que hay mucha más innovación, pero paradójicamente hay cada vez más necesidad de que nos sentemos y hablemos los unos con nosotros. Y para esto tengo un chiste para terminar. Es el chiste de un economista, Albert Fleischmann, que murió el año pasado. Desde mi punto de vista, uno de los economistas del desarrollo más importantes. Escribió un artículo muy interesante en los 80 acerca de los obstáculos de la percepción del cambio. Bien, el mundo cambia, pero muchas veces no queremos verlo. Y dice una historia de dos personas que se encuentran y una le dice al otro: oye, ¿qué te ocurre? Hace 10 años que no te veo. Antes eras alto, ahora eres bajo. Antes estabas gordo, ahora estás delgado. Y el otro le dice: lo siento, pero es que mi nombre no es Paul. Has cambiado tanto, has cambiado hasta el nombre. Reconozcamos los nuevos nombres. Gracias.